en el capítulo 10, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 1. Dice así: Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Él dijo: La mies es mucha, pero son pocos los obreros. Por eso pedidle al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en marcha. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis monedero, zurrón ni calzado, y no os detengáis tampoco a saludar a nadie en el camino. Cuando entréis en alguna casa, decid primero paz a esta casa. Si los que viven allí son gente de paz, la paz de vuestro saludo quedará con ellos. Si no lo son, la paz se volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja tiene derecho a su salario. No vayáis de casa en casa. Cuando lleguéis a un pueblo donde se os reciba con agrado, comed lo que os ofrezcan. Curad a los enfermos que haya en él y anunciad: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero si entráis en un pueblo donde se niegan a recibiros, recorred sus calles diciendo: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos contra vosotros. Sin embargo, sabed que el reino de Dios ya está cerca. Os digo que en el día del juicio los habitantes de Sodoma serán tratados con más clemencia que los de ese pueblo. Que el Señor bendiga el Evangelio. Dice Jesús que la mies es mucha. La mies es mucha. La tarea es ingente y los obreros pocos. Si yo os pido que abráis vuestros ojos, me vais a decir: pues ya los tenemos abiertos, no es necesario. Pero si yo os digo que abráis vuestros ojos a la realidad que nos rodea y os preguntara qué es lo que veis, ¿qué me responderíais? La realidad que nos rodea. ¿La veis bien? ¿La veis regular? ¿Mal? Más bien mala, dicen por ahí. Bueno, la verdad es que la realidad no es para echar cohetes. No está para echar cohetes. Ahora, si leemos las Escrituras, y cerramos nuestros ojos, ¿qué es lo que vemos? Repito, si leemos las Escrituras, cerramos nuestros ojos, ¿qué es lo que vemos? Esperanza, paz, seguridad. En medio de la tormenta. Si leemos las Escrituras y cerramos nuestros ojos, vemos otro mundo muy diferente al que estamos experimentando. ¿No es así? Es así, es así. Ahora bien, si abrimos nuestros ojos a la realidad de las iglesias cristianas, y no hablo de ninguna confesión en específico, hablo de las iglesias cristianas, ¿qué es lo que vemos? Algunos estáis esperando que os diga lo que yo veo o lo que debéis ver. Yo nunca os voy a decir lo que debéis ver, eso corre de vuestra cuenta. Pero creo que muchos pensamientos vienen a nuestra mente. Tengo esa impresión, no me equivoco, ¿verdad? Muchos pensamientos. Y algunos, ¿verdad?, un tanto incómodos. Ahora, si vamos a las Escrituras, las leemos y cerramos nuestros ojos, ¿qué es lo que vemos? Hemos hablado del mundo, ahora hablamos del pueblo de Dios, hablamos de la iglesia. ¿Qué es lo que vemos? Y otra vez podríamos decir lo que acabáis de afirmar hace un momento y habéis pensado: esperanza, paz, seguridad.
Y es que nuestro mundo y el pueblo de Dios a veces se parece a la piel de aquel hombre que se nos ha narrado en la Escritura, a la piel de Naamán, contaminada por la lepra. Cuando cerramos nuestros ojos, a la luz de las Escrituras, meditamos, pensamos, descubrimos que esa piel, marcada por la lepra, se ha convertido en una piel como la de un recién nacido, nuevo. La mies es mucha, los obreros pocos. Pero mirad, es que la realidad, esto es así, la realidad en pocas ocasiones se conforma a lo que soñamos, ¿no? La realidad en pocas ocasiones se conforma a lo que soñamos. Una cosa son nuestros sueños, una cosa es lo que atisbamos cuando leemos las Escrituras, cuando las leemos, cuando las meditamos. Otra cosa es cuando contrastamos lo que leemos con la realidad que nos rodea, sea el mundo, como solemos decir, sea el mismo pueblo de Dios. La cosa se establece en un contraste. Realmente, mi preocupación en un primer momento, y creo que me vais a entender, es más el pueblo de Dios que el mundo. Entendedme, entendedme bien. Los que me conocéis sabéis que me preocupa la situación del mundo, pero la situación del pueblo de Dios. Porque observo que hay discusiones, ¿no? Hay discusiones, hay a veces descalificaciones, ¿o no? Tensiones, sectores de un lado, de otro lado, que piensan que tienen la verdad, como con mayúsculas, y que eso provoca otra vez no solamente fricciones, sino que duras peleas. Solamente hay que leer la prensa, y hablo de la prensa religiosa, para observar este hecho. Bueno, realmente no es algo que ocurra en nuestro tiempo. ¿Pensáis que eso también ocurría en la iglesia primitiva, en eso que llamamos iglesia primitiva? ¿Ocurría o no ocurría? Pues claro que ocurría. La cuestión es cómo trabajar y cómo manejar todo lo que estamos viviendo. Esa es la cuestión. San Pablo, sin duda, era un hombre sabio. Era un hombre sabio que tuvo que afrontar situaciones muy complicadas, incluso en las iglesias que él fundó, lo sabéis. A veces tiene que decir palabras muy duras, a veces palabras que incluso nos pueden hacer sentir un tanto incómodos, pero son palabras que expresan su sentimiento y su pasión por llevar al pueblo de Dios a donde debe estar, es decir, a lo que es el sueño de Dios según recogen las Escrituras. Por eso él nos da muchos consejos, nos da muchas instrucciones al respecto, y no voy a repasarlas todas, sería una tarea ingente y no es el momento, pero sí quiero recordaros al menos aquella que aparece en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 1, cuando dice: recibíos, pero no para contender sobre opiniones. A mí no pensará que has cortado eso de recibir al débil en la fe. Bueno, es que no me interesa hablar ni de débiles ni de fuertes. Me interesa pensar en que no nos recibamos los unos a los otros para contender sobre opiniones, sino que cada uno, a la luz de la fe, a la luz de su conciencia, debe obrar en consecuencia. No debemos juzgarnos, ¿no es así? Pero tampoco debemos menospreciarnos pensando que el otro está por debajo del nivel, todavía no ha llegado a la cota de libertad en la que yo puedo estar viviendo, ¿me entendéis? Eso lo sabéis, y yo creo que lo sabéis por propia experiencia, ¿no? Que a veces ocurren estas cosas. Hemos leído la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta que comienza, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, empieza poniendo la espada en alto. Lo sabéis, ¿verdad? Habéis leído todos Gálatas, ¿no? Es esa carta donde justamente él expresa la confrontación que tiene con quién. ¿Alguien se acuerda o no? A ver, los especialistas. ¿Con quién tiene una pelea el apóstol Pablo? Y en público, además. Con Pedro, ¿os acordáis? Cierta confrontación.
Porque Pedro, una vez que han llegado los cristianos de Jerusalén, comienza ¿a qué? A dejar de comer con los gentiles. Y le dice, Pablo, básicamente tú eres un hipócrita porque estás haciendo el juego, no estás viviendo a la luz de la libertad a la que hemos sido llamados. Es más, va a decir palabras tan fuertes como aquellas que dicen, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Os acordáis, verdad? Y no va a decir, porque todos lo sabéis lo que significa eso. Ojalá se mutilasen. Hay una confrontación muy dura. Porque realmente en la iglesia, en aquella primera iglesia, había grupos, ¿o no? Había grupos que pensaban diferente en algunos aspectos y también que se convertían en grupos de presión, con el fin de salir con lo suyo. Eso es verdad. Uno lee el Nuevo Testamento y uno se da cuenta de esto. De tal manera que había internamente dos grupos. Por un lado estaban los gentiles, los paganos, ¿verdad? Y por otra parte estaban los de origen judío. Los de origen judío, cuando nacía su pequeño, ¿qué hacían? Lo circuncidaban, conforme a lo que la Torá, la ley, indicaba, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero estos judíos llegó un momento en que conocieron a Jesús de Nazaret. Su vida cambiaron, pero lo que no cambió fue su perspectiva, su entendimiento de la fe, su opinión acerca de las cosas que debe hacer o no debe hacer uno que se confiesa seguidor de Jesús. De tal manera que si algún pagano o gentil creía en Jesús, ¿qué es lo que debía hacer? A ver. Circuncidarse, ¿no? Lo sabéis bien, no os estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada que no sepáis. Decían, hay que circuncidarse, porque la circuncisión es la forma de entrar en el pueblo de Dios. Sin embargo, llega el apóstol Pablo y tiene otra visión del asunto, que aquí lo importante no es circuncidarse, sino que es creer en Jesús, de tal manera que nadie está obligado a circuncidarse, ni tampoco a guardar reglas dietéticas. Pero ahí se armó, nunca mejor dicho, como en aquel concilio antiguo, la de Dios es Cristo. ¿Os acordáis de la discusión conciliar que se decía? Se armó la de Dios es Cristo. Porque unos pensaban que tenían toda la razón, que la Escritura les avalaba, y por otra parte otros pensaban que la razón se las daba justamente el Espíritu de Jesús, que les guiaba a través del camino que estaban transitando. Y había una confrontación. De ahí Pablo comienza a decir un montón de cosas en Gálatas. La que ya os he dicho y la que os acordéis vosotros mismos. Hay una dura confrontación, de tal manera que habla de que estos que vienen de Jerusalén, estos cristianos judíos, vienen a nuestras comunidades a espiar nuestra libertad en Cristo. Con estos hay que cortar, hay que cortar. Esa es la realidad. Y sabéis, cuando yo estaba leyendo el texto, y el texto que justamente se nos ha leído Gregor, me ha chocado y me chocó una gran cosa, porque después de toda la polémica en la que el apóstol Pablo se enzarza, llega un momento que va a decir algo que me parece tremendamente interesante. Fijaos. ¿Qué más da? ¿Qué más da estar circuncidado o no estarlo? ¿Qué más da? Lo que importa es ser una nueva criatura. Eso es lo que importa. ¿Qué más da? Esta es una versión que realmente está interpretando el texto. En Reina Valera también es una interpretación, obviamente, pero lo traduce más literalmente, porque dice: ni la circuncisión vale para algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale es una nueva creación. ¿Os dais cuenta? Es decir, me chocó, no sé si os choca a vosotros, pero me chocó que después de toda la polémica que se ha armado, después de todo lo que él ha dicho a través de la carta a los Gálatas, acaba diciendo, ¿sabéis? A fin de cuentas, ni una cosa ni otra. No vale absolutamente para nada. Lo que vale, lo que cuenta, lo que merece la pena,
por aquello que debemos trabajar hasta el agotamiento, es por una nueva creación. Y es ahí donde quiero poner el punto en esta mañana. En esta mañana. No discutimos, no entramos en polémicas, vivimos a la luz de nuestra conciencia, vivimos a la luz de nuestra fe, sin pretender tener la verdad con mayúsculas, pero lo que tenemos claro es que lo que Dios pretende hacer con todos nosotros es una nueva creación. Es decir, al inicio os decía leer las Escrituras y cerrar los ojos. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué mundo soñáis? ¿En qué mundo estáis pensando cuando leéis las Escrituras? ¿En qué mundo? ¿En qué iglesia estáis pensando cuando leéis las Escrituras? Sí, la realidad nos dice otra cosa, pero ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con todos nosotros? ¿No es la paz? ¿No es la esperanza? ¿No es la convivencia? ¿No es la tolerancia? ¿No es el cultivar la diversidad? Por eso decía que me sorprendía, que después de toda la polémica acabé diciendo, pues mira, ¿sabéis qué? Al final de cuentas, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Porque lo que importa es la nueva creación. Cuando hablamos de nueva creación estamos hablando de un nuevo modelo de sociedad según la voluntad de Dios, como tantas veces os he dicho. Y eso es lo que importa construir. Y es ahí donde nos podemos cansar y fatigar cuando estamos luchando con la realidad. Debemos perseverar. ¿Perseverar en qué? En la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Ni más ni menos. Por eso reitero por tercera vez, me acuerdo perfectamente, no debemos entrar en discusiones, ¿no? No debemos entrar en contiendas. ¿Tú opinas así? Oye, pues bien. Allá tú, tu conciencia y Dios, ¿me entendéis? Cada uno, como dice San Pablo en Romanos 14, cada uno esté plenamente convencido en lo que hace y en lo que piensa. Eso es lo importante. De tal manera que nuestra comunidad, nuestra iglesia, el pueblo de Dios debe dejarse configurar por el mundo que sueña a Dios y que se expone en las Escrituras. Un mundo de esperanza, de consolación, de estar los unos al lado de los otros, el poder orar, el poder consolarnos, el poder apoyar sin entrar en discusiones. Doy gracias a Dios que eso no se da entre nosotros. Doy gracias a Dios y doy gracias porque eso es una gracia del Señor, el que seamos capaces de convivir en libertad a la luz de Jesús. Repito, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí estamos, y eso estamos construyendo en el poder de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.